El libro de Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo me gustaría tratar sobre el tema creciendo en la fe. Es importante entender que toda la Biblia fue inspirada en la fe. Gracias a la fe de hombres sencillos, pero a la vez santos, tenemos tan precioso libro a nuestro alcance. Los santos hombres de Dios le escribieron creyendo que generaciones postreras recibirían su mensaje. Ellos lo hicieron con fe. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de portentos sobrenaturales. Si quitáramos la palabra fe de sus páginas, carecería de valor alguno. Lo que hace diferente a la Biblia de cualquier otro libro es sencillamente la fe. Si ella se hubiese abstenido de mencionar la fe de los hombres de Dios, sus vidas hubieran pasado desapercibidas, hubiesen carecido de la trascendencia que hoy tienen, porque lo que las hizo diferentes a las demás personas precisamente fue la fe. Si borrásemos la fe de la vida de Moisés, no hubieran existido los juicios de las plagas sobre Egipto. El Mar Rojo no se hubiese separado en dos para que quedara el camino seco, para que el pueblo de Israel lo cruzara. No habría llovido maná del cielo, no hubiera brotado agua de la roca. Hubiera sido imposible que un pueblo subsistiera 40 años en el desierto si no hubiese sido por la fe. Sin la fe, Josué no hubiera logrado detener el sol cuando le habló, viendo el día más largo de la historia, lo cual le ayudó a exterminar a los enemigos de Israel. Ello fue viable gracias a la fe. Toda la Biblia está fundamentada en la fe. Y si la fe es la base de las Escrituras, cada uno debe preocuparse por conocer su esencia y debe esforzarse para que la fe se desarrolle dentro de sus propias vidas, pues esto nos llevará a ser excelentes personas compartiéndole también a otros. Cuando el apóstol Pedro estaba en la barca y vio a alguien caminando, se asustó y dio voces, pensando que era un fantasma, mas escuchó la voz de Jesús que le decía, yo soy. Y él le dice, si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas caminando. Y el Señor le dijo, ven. Y él empezó a caminar sobre las aguas, pero cuando miró las olas, se debilitó en la fe y se hundió. Y el Señor tuvo que tomarlo de la mano y decirle, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? La Biblia nos ayuda a que nos mantengamos firmes en la fe, sin dudar en lo más mínimo lo que ella dice. Una joven relató la siguiente historia. Mis padres viven en una pequeña granja en medio de las montañas, alejados de la ciudad. Un día fui a visitarlos y pasé allí el fin de semana. Era tan agradable que no quería volver a casa, pero estaba por caer la noche y era hora de regresar. Mientras volvía me di cuenta que el camino se había tornado difícil en algunos tramos debido a una tormenta que cayó por la tarde. Y cuando iba a la mitad del trayecto llegué a un punto lleno de fango y desafortunadamente mi auto se atascó. Intenté avanzar, pero las llantas solo patinaban en el lodo. Me bajé e intenté sacar el auto de aquel lugar de una y otra forma, pero mis esfuerzos eran inútiles y la desesperación comenzó a embargarme. El camino era desolado y oscuro, no había nadie que pudiera ayudarme. En verdad deseaba que pasara alguien y me auxiliara. De pronto a lo lejos apareció un auto, parecía ser mi salvación. Le hice señales para que se detuviera, pero el carro no reducía su velocidad. A toda marcha pasó a mi lado sin detenerse un instante. No imaginan el asombro que llevé, no solo por el hecho de que aquel auto no se detuviera, sino porque el conductor era mi padre. No podía creerlo. ¿Qué podría haber pasado? Mi propio padre no me había reconocido. Quizás porque estaba oscuro, pensé, pero aun si fuera un desconocido, podría haber parado para ayudarme. Yo seguí insistiendo en hacer algo para salir de aquella situación, cuando de pronto vi la luz de un auto que venía de regreso. Volví a hacer señales y el auto se detuvo. Era mi padre nuevamente, pero esta vez conducía un enorme tractor. Le reclamé por qué no había parado la primera vez.
Sin embargo, él me explicó que me había visto, pero no podía detenerse porque habría quedado atrapado en el fango también. Así que había pasado a toda velocidad y fue a prestar el tractor de un amigo para volver a mi rescate. Así pudo sacarme de aquel apuro. Esa noche aprendí una lección que se aplica muy bien a la vida cristiana. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Salmo 46, 1. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque a través de la palabra tuya he podido entender todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros y he podido crecer también en la fe. Gracias, Señor, por amarnos y dejarnos ese libro tan preciado que es la Biblia. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.